Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a analizar por qué son tan sumamente importantes los aviones de alerta temprana para los países de Iberoamérica. Vamos a poner encima de la mesa cuáles son las ventajas, más allá obviamente de las propias ventajas que ya de por sí te otorga un AWACS, para países de América del Sur, también de América Central si tuviesen los medios oportunos para ello, que este tipo de sistema otorga. En Iberoamérica hay tres países que tienen AWACS. Tenemos a México, pero México vamos a dejarlo fuera de ecuación porque como prácticamente no tiene cazas, pues tampoco es que vaya a tener una gran incidencia en la guerra aérea. Y en América del Sur tenemos a Brasil y tenemos a Chile. Cualquier persona, aunque tenga unos conocimientos limitados en temas armamentísticos, sabe de la importancia que te da un AWACS. En todos los aspectos, no solamente en el combate aéreo. Ya lo he dicho muchísimas veces que un AWACS es mucho más que un radar que vuela, muchísimo más. Hay dos aspectos fundamentales por los cuales estos sistemas, que ya de por sí son excelentes para cualquier ejército del aire del mundo, tienen una importancia aún mayor en los países de Iberoamérica. El primero de ellos es dentro de la propia realidad de estos ejércitos. En Iberoamérica, al contrario que por ejemplo en Europa, no te vas a encontrar fuerzas aéreas con cientos de aviones de combate. Esa realidad no existe en Iberoamérica. En Europa es bastante normal que cualquier país con una extensión más o menos interesante tenga más de 100 aviones de combate en su fuerza aérea. Eso encuentras en Francia, lo encuentras en Polonia, lo encuentras en Italia, lo encuentras en Grecia, lo encuentras en España, lo encuentras en Alemania, en el Reino Unido. Sin embargo, en Iberoamérica es prácticamente un imposible. Claro, hay que tener presente que la inmensa mayoría de los países de América del Sur son muchísimo más grandes que los países de Europa. De hecho, quitando temas como por ejemplo Uruguay, el resto de países, Paraguay sin ir más lejos, pues Paraguay en Europa sería el tercer país más grande si quitamos del medio a Ucrania, que ahora mismo con la situación que está, pues no podemos tenerle en cuenta. El tercer país más grande de Europa sería Paraguay. Con lo cual, en este aspecto, como podéis ver, se da la circunstancia de que en Iberoamérica tenemos países muy grandes de extensión, pero con muy poquitos cazas. De hecho, por ejemplo, el caso de Paraguay ni siquiera tiene cazas o caza bombardero. Claro, cuando tú tienes tan pocos aviones, dotarte de un sistema que, como su propio nombre indica, es un multiplicador de fuerza, hace que tu ejército del aire sea extraordinario, que adquiere unas capacidades realmente únicas. Y dentro ya del valor, ya de por sí, que te otorga un avión de alerta temprana, pues en el caso de Iberoamérica, al tener poquitos aviones, al tener fuerzas aéreas muy reducidas desde un punto de vista numérico, además en la inmensa mayoría de ellas formada por aviones o muy antiguos o aviones directamente de segunda mano, disponer de estos sistemas hacen que estos aviones adquieran una importancia mayor, tengan mayores capacidades de las que propiamente por sí tienen ellos solos, y además respecto al resto de países que no tienen, te dan una ventaja importantísima. Porque claro, pongamos el caso de Chile y Perú, ¿vale? Ya estuve aquí haciendo un vídeo explicando las ventajas que podía dar y cómo podía disminuir los AWACS chilenos en caso de que, por ejemplo, Perú adquiriese 24 Rafales. Si quitas del medio a Perú y pones a España con 69 Eurofighters ahora mismo y 82-83 F-18, aunque Chile tenga AWACS, se va a ver enormemente superada en todos los aspectos. Estamos hablando de 150 aviones de combate, aunque tengas dos AWACS, te vas a ver superado por todos lados, y además uno de ellos siendo el Eurofighter, pero aunque todos fuesen F-18, se verían superadas por una simple cuestión numérica, no darían abasto. Pero claro, estamos hablando de 150 aviones. Si esos 150 aviones los reduces a 24, pues ya expliqué en ese vídeo cómo quedaba la situación. Y este ejemplo que he puesto es extensible a todo lo demás, Fuerzas aéreas numéricamente más o menos a la par, 20 aviones arriba, 20 aviones abajo, me da igual. Más o menos a la par, en terrenos, en extensiones muy grandes donde los ejércitos del aire pues prácticamente no cubren no ya el 100% del país, ni siquiera el 50% del país, en la mayoría de los casos, pues disponer de estos aviones, en primer lugar, si hay una brecha, la reducen, pero normalmente lo que suelen hacer es ampliar esa brecha hasta unos niveles que para la otra fuerza aérea pues prácticamente son inalcanzables. Pero hay una segunda ventaja fundamental
que en parte ya ha puesto la base de ella en esta primera ventaja que es disponer de los aviones AWACS. Y es, como he dicho, la extensión. Los países de Iberoamérica, como norma general, son países muy grandes. Son países con extensiones que se acercan a los 900.000 kilómetros cuadrados, los superan ligeramente, por ejemplo, el caso de Venezuela, o ya como Colombia, Perú, Argentina, Brasil y demás, supera ampliamente el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, incluso más. En este aspecto, disponer de un avión de alerta temprana te otorga una capacidad de control de tu espacio aéreo que de otras formas, como norma general, vas a tener muy difícil tener. Porque sí, todo el mundo puede iniciar un proceso de radarización en su país poniendo radares en tierra, pero todos sabemos que los radares en tierra, que tienen su ventaja, también tiene una capacidad acotada a la realidad de ese radar. Y por supuesto, como norma general, los radares terrestres suelen estar en plataformas fijas. Oye, que también hay radares que son móviles, ¿de acuerdo? Hay radares que se pueden ir moviendo, pero claro, los vas moviendo con un camión. Tienes que llegar, ponerlos en un sitio, a encenderlos, entre en funcionamiento, volver a recoger todo, volver a irte muchísimo tiempo. Sin embargo, un AWACS puede estar batiendo miles de kilómetros, repito, miles de kilómetros, utilizando su radar, escaneando todo el espacio aéreo, controlando ese espacio aéreo y, por supuesto, de una forma muchísimo más rápida y más eficaz que un radar terrestre, incluso aunque este radar terrestre no sea un radar fijo, sino que sea un radar móvil que, de hecho, la inmensa mayoría ya, no sé que sean grandes cosas como el PAHawk y demás, estamos hablando de que la inmensa mayoría de los radares los puedes mover, excepto radares ya con alcance de más de 1.000 kilómetros que están en estaciones terrestres fijas, ¿de acuerdo? Como norma general, digamos, explorando una determinada dirección. Esta realidad de tú poder tener, por ejemplo, el sistema de alerta temprana montado en un Boeing o montado en un Embraer, que son aviones que tienen alcance de 5.000, 6.000, 7.000, 9.000 kilómetros, pues básicamente te permite escanear en un solo vuelo el espacio aéreo de tu país. Porque, por ejemplo, los Sentry chilenos pueden perfectamente ir hacia Punta Arenas, volver hacia arriba, hacia la frontera con Peruana y volver a bajar a Santiago. Es así de simple, lo pueden hacer en un solo vuelo. Y en un solo vuelo han escaneado todo el espacio aéreo de su país, todo. Brasil es mucho más grande, además los reactores en los que están son reactores más comerciales en el aspecto de más ligero, no son tan pesados como un Boeing 707. El radar es más moderno, pero el avión en sí en general tiene menos capacidades, pero aún así le permite escanear una parte muy importante del territorio brasileño. Con lo cual, son ventajas que, como veis, ya de por sí las ventajas generales que te dan un AWACS, pues incluso en estos países este tipo de sistemas lo puedes utilizar incluso como reconocimiento, porque al final, si por ejemplo pensáis en España, si tú te pones en Madrid y enciendes un AWACS, te cubre toda la península el AWACS, te cubre toda la península en el AWACS, porque por ejemplo el Sentry, su radar tiene más de 600 kilómetros de alcance. Desde Madrid, 600 kilómetros está en cualquier parte de la península, incluido Portugal. Cubres toda la península y en el momento que te muevas un poquito hacia el norte, hacia el sur, cubre los países limítrofes. Con lo cual, os podéis hacer más allá de teniendo en cuenta pero Pirineo y demás, por supuesto, con lo cual os podéis hacer una idea de cuál es la realidad de este tipo de sistemas en un país, por ejemplo, como España. Sin embargo, tú pones 600 kilómetros en Argentina y es que casi no ha salido ni de alguna provincia. Esta es la realidad. En Argentina 600 kilómetros o en Brasil no ha salido de la provincia. Tú pones 600 kilómetros en un país más o menos que pueda tener una estructura circular como Colombia y no has cubierto la totalidad del país como en España. Es una realidad que está encima de mesa. Por eso los aviones de alerta temprana en Iberoamérica, más allá de, por supuesto, las propias ventajas en guerra aérea, pero también en mando aerotransportado y demás que te dan los aviones de alerta temprana, en primer lugar, te sirven para abrir una brecha bestial respecto al resto de países y, en segundo lugar, dotarte de este tipo de sistemas también te valen para poder ejercer un control sobre tu espacio aéreo que muchas veces te resulta complicado por una simple cuestión de extensión y luego, por supuesto, por las limitaciones prácticas que siempre van a tener los radares terrestres. Como veis, es una grandísima idea. Países como Brasil, como Chile han hecho algo maravilloso, algo extraordinario. Han conseguido dar en sus fuerzas aéreas un salto bestial en capacidades y, por supuesto,
luego una realidad de los hechos. Te compras 2, 3, 4 AWACS y aunque tus aviones no sean muy buenos, como el vecino tampoco tiene capacidad de tener 100, 200 aviones de combate, pues tú con esos 2, 3, 4 AWACS estás logrando, si no una gran ventaja, aunque haya una gran brecha entre la aviación de uno y otro país, sí que al menos logras equilibrar mucho las fuerzas. Y ya sabéis cómo funciona esto. Es muy difícil que un país vaya a ir a la guerra si cuando mira lo que tiene el vecino ve cosas que dices, o yo directamente no las tengo, o con estas cosas va a ser muy difícil luchar. Es muy difícil que eso vaya a ocurrir. Con lo cual ya de por sí la propia capacidad de disuasión que te otorga un AWACS pues es sumamente importante. Os recomiendo que lo que no hayáis visto, veáis el vídeo de los AWACS sobre Perú y Chile, porque os va a aclarar muchísimas cosas. Va a aclarar muchísimas cosas de este concepto y de los aviones de combate, la modernidad de los mismos frente a otros aviones más antiguos y cómo un sistema de alerta temprana es capaz de equilibrar bastante las cosas. Cuidado, que igual que se equilibra, también puede llevarla a un desequilibrio máximo, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en Perú. Perú empezó los años 80-90 con una flota enorme, ahí había de todo, había Sukhoi 22, había MiG-29, estaban los Mirage 2000, pero también Mirage 5. Coincidieron en un espacio de tiempo, sobre los años 90, una flota espectacular de aviones peruanos, muy superior a la flota chilena. Perú empezó a dar de baja aviones, no repuso cantidades, no hizo absolutamente nada. Chile empezó a adquirir F-16, luego llegó el AWACS y pasamos en poco más de 15 años, la realidad, poco más de 15 años, de una enorme superioridad de Perú sobre Chile a una superioridad absoluta de Chile sobre Perú. Con lo cual el AWACS no solamente te sirve para reducir la brecha, sino dependiendo de determinadas circunstancias, lo que hace es ampliarla enormemente. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.